Bueno, un poco a ustedes tres les voy a poner un contexto. ¿Sí? Este retiro, en las charlas estamos hablando de los 5 agregados, o los que se llaman los 5 cúmulos del apego, que entiendo que no han oído hablar. ¿Sí? Es un aspecto, digamos, dentro de la enseñanza budista que digamos, los 5 cúmulos es lo que el Buda describe como una persona. Entonces, eh, el primer agregado, el primer cúmulo es la forma corporal. ¿Sí? El segundo es la sensación. El tercero es la percepción. El cuarto son las formaciones mentales. Y el quinto es la conciencia. Estos 5 aspectos o 5 procesos es lo que uno llama una persona. Y el Buda lo coloca en ese sentido, es decir, como procesos que se van influenciando unos a otros. Si ustedes piensan un poco esto, se van a dar cuenta que hay un cuerpo, que sería el aspecto material, y los otros 4 agregados son mentales. Aunque la conciencia es un proceso mental que de alguna manera está en relación al cuerpo también, al cuerpo y a la mente. ¿Sí? Eh, ¿Por qué les digo que son procesos? Para que ustedes se vayan dando cuenta de que estos 5 agregados son impermanentes, cambian todo el tiempo. No es lo mismo el cuerpo cuando yo que era chiquito, cuando era joven o de adulto o cuando envejezco. Lo mismo con las sensaciones, van cambiando momento a momento. También la sensación que se llama Vedana en Pali, que era la lengua que se creía que se hablaba en la época del Buda, donde el Buda vivió, se la describe como Vedana, que es experiencia presente. La percepción es el proceso que nombra esa experiencia que estoy teniendo. Por ejemplo, si yo tengo una sensación, cualquier sensación, la percepción la va a nombrar como agradable o desagradable. ¿Sí? O por ejemplo, yo tengo una sensación visual, veo el ladrillo rojo, eso lo hace la percepción. Es un proceso que entonces la senso-percepción es un proceso que funciona en conjunto. ¿Sí? O sea que se condiciona, se autocondiciona. ¿Sí? Entonces el otro agregado, que son las formaciones mentales, es un término muy amplio dentro del budismo porque implica tanto los pensamientos como las intenciones, como actividad mental que va a producir un pensamiento también. ¿Sí? Y finalmente el último es la conciencia, que es el proceso que reconoce a la senso-percepción y a los pensamientos. Así que la conciencia Ahí solo... están llamando a Wailar. Voy corriendo. Entonces la conciencia es un proceso que se encarga de reconocer lo que está ocurriendo. ¿Sí? La conciencia no es conciencia con mayúscula, sino que está vinculada a todos los sentidos, es decir, a los 5 sentidos y a la mente. Hay entonces una conciencia visual, una conciencia auditiva, una conciencia olfativa, gustativa, física, digamos, táctil, y una conciencia mental. Eh, entonces, como pueden observar, son muchos procesos funcionando, y esos procesos funcionando en continuo es lo que llamamos persona. ¿Por qué el Buda los describe así? Porque justamente eh, una de las, o por ahí la nota más distintiva del budismo, es justamente el concepto de anatta. ¿Sí? Anatta es no yo. Significa que eh, se lo suele traducir como no yo, pero en realidad lo que el Buda expone es que es una presunción creer que hay un yo. Eso significa que cuando uno se identifica con algo,
se dan las condiciones para que surja el sufrimiento, porque uno no está viendo la realidad tal cual es, ¿sí? Entonces la realidad es impermanente, está en continuo cambio. Cuando yo creo que lo impermanente es permanente, hay sufrimiento. Y anatta, que es no yo o impersonal. ¿Qué significa esto? Que depende de las condiciones, eso es lo que va a surgir en la mente. Es una cuestión de condiciones. Entonces esto es una cosa muy importante que ustedes lo puedan empezar a entender intelectualmente, porque justamente las condiciones en una mente son muchas y eso hace surgir qué es lo que yo estoy viviendo en este momento presente. ¿Sí? Esto que yo estoy viviendo en el momento presente es consecuencia, en gran parte, de las decisiones que yo tomé en el pasado. Entonces, depende del estado mental que yo tenga en el presente, eso va a determinar en gran parte cómo va a ser mi estado mental futuro. De ahí a que sea tan importante, en ese sentido, la meditación o cultivar la mente. Cuando uno tiene entonces la mente en un estado sano, la mente empieza a tener la tendencia a ir en ese estado sano. Y eso, al ser cultivado, va dando condiciones para que en el futuro esas condiciones puedan dar fruto. ¿Sí? Todo esto que yo les estoy contando así de una manera resumida está basado obviamente en lo que se llama la ley de causalidad, que es el origen dependiente, que es en realidad la médula del budismo, ¿sí? Que es porque surge esto, surge aquello, ¿sí? Porque cesa esto, cesa aquello. Es decir, que todo es condicionado por una causa previa, o varias causas previas, varias condiciones previas. Dicho esto, entonces nosotros tenemos un continuo cambio en la vida que son acciones. Lo único que hay son acciones. Lo que no hay es actor o actriz. La idea de que hay actor o actriz es un concepto de la mente, nada más. ¿Sí? Esto es algo que hay que ver por sí mismo. No es algo que si uno lo dice, sí, sí, sí. No es algo que hay que ver. Y cuando uno llega a ver eso, digamos, o experimenta por primera vez el Nibbana, de lo que se da cuenta es de que la identidad es una construcción, nada más. ¿Sí? Entonces, frente a eso, estamos leyendo discursos que tienen que ver con los 5 agregados, ¿sí? Y que los toman desde diferentes puntos de vista, porque es un tema muy amplio, ¿sí? Yo los voy a leer, pueden hacer preguntas las que ustedes quieran si no entienden algo, y nos vamos metiendo con las dudas que tienen. El primer discurso es un discurso cortito, los dos discursos son cortitos, los tres. Vamos a ver si leo 2 o 3, pero son pequeños frascos de perfume, ¿sí? La esencia es muy fuerte. Este se llama, también de los discursos agrupados temáticamente, el Samyutta Nikaya, se llama Vara Sutta, que es el discurso sobre la carga. ¿Sí? Y dice así: en Savatthi es una ciudad, estando ahí el bienaventurado se dirigió a los monjes con estas palabras. El bienaventurado es Buda. ¿Sí? Voy a enseñaros sobre la carga, sobre el portador de la carga, sobre el tomar la carga y sobre el echar la carga. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó. ¿Y qué es, monjes, la carga? Debería decirse los 5 cúmulos del apego. ¿Sí? O sea, la forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. ¿Y cuáles son estos 5? El cúmulo del apego de la forma, el cúmulo del apego de la sensación, el cúmulo del apego de la percepción, el cúmulo del apego de las formaciones mentales y el cúmulo del apego de la conciencia. Esto es lo que se llama carga. ¿Y qué es, monjes? El portador de la carga. Debería decirse la persona, este venerable señor de tal y tal nombre, de tal y tal clan. Esto es lo que se llama el portador de la carga. Entonces lo que está diciendo acá es simplemente está definiendo de una manera convencional de quién es el que lleva la carga. ¿Y en qué consiste, monjes, el hecho de tomar la carga? Debería decirse, es esta avidez que conduce a la renovación de la existencia,
acompañada por el deleite y la codicia, buscar el deleite aquí y allá, es decir, la avidez por los placeres sensuales, la avidez por la existencia y la avidez por la exterminación. A esto se le llama el hecho de tomar la carga. Bueno, esto ya es un poco más complejo de entender, ¿sí? Entonces vamos de a poquito. Fíjense, ¿qué es tomar la carga? Es la avidez que conduce a la renovación de la existencia. Cuando nosotros entendemos la renovación de la existencia, no es solamente lo que ocurre de una vida a la otra, sino lo que ocurre momento a momento, ¿sí? O sea, la vida pasada nuestra es el instante anterior. La vida futura es el instante siguiente. Y dice que para que eso ocurra es necesario que surja, que haya avidez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es avidez? Avidez es me gusta algo, no me gusta algo, yo soy ese algo. Y esto surge porque hay vedana, porque hay una sensación. Entonces yo tengo una experiencia presente y la mente a esa sensación presente, cuando digo sensación presente digo en la mente, el instante y siguiente surge avidez en la mente. Me gusta, no me gusta, yo soy eso. Entonces cualquier situación que ustedes tienen en la vida, la mente va a reaccionar queriendo más de eso, rechazando eso o identificándose con eso. ¿Sí? Esto produce que haya renovación de esa existencia. Digo, para que entiendan de qué se trata la existencia. Es decir, continúa, si yo, por ejemplo, pienso en, estoy con el amor benevolente y de repente empiezo a pensar en qué lindo sería estar en el río, eso es un deseo sensual, porque quiero estar en un lado donde no estoy ahora, y empiezo a alimentar eso, se alimenta esa existencia a través de esa avidez y de ese deseo sensual. ¿Sí? Entonces la mente tiende a eso. ¿Sí? Cuando ustedes reconocen esa avidez, esa reacción de la mente, ¡ay, qué bueno sería! Reconocen ese deseo sensual y lo abandonan, es decir, no lo alimentan con su intención de continuar pensando en eso, y se relajan. Cuando se relajan, lo que están relajando es esa avidez, están momentáneamente abandonando ese me gusta, o ese no me gusta, o ese yo soy eso. Cuando ustedes dejan de, al relajarse, no sienten esa avidez, ¿qué están haciendo? Están desacondicionando la mente. Porque la avidez es lo que lleva a la renovación de la existencia. La avidez es la segunda noble verdad. Es lo que lleva al sufrimiento, que es la primera noble verdad. Entonces, es importante comprender que el Buda expone esto de manera condicional, ¿vieron? Esto surge porque hay una causa para esto. No surge solo porque sí. No surge porque soy bueno, no surge porque soy malo, no surge porque soy alto, o porque soy bajo, o porque soy argentino o ruso. No, en la mente todo funciona condicionado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el hecho de tomar la carga? Es esta avidez que conduce a la renovación de la existencia, acompañada por el deleite y la codicia. ¿Sí? Entonces yo me deleito en eso. Cuando dice acá la codicia quiere decir quiero más. Entonces busca el deleite aquí y allá. La avidez por los placeres sensuales. ¿Qué son los placeres sensuales? Los placeres sensuales no son solamente lo que nos da los 5 sentidos, sino también la mente. ¿Sí? Quiero pensar en algo lindo. Pensar en algo lindo es pensar en algo que no es lo que tengo ahora como presente. La avidez por la existencia y la avidez por la exterminación. ¿Sí? La avidez por la existencia es esto, la renovación, y la exterminación es la avidez porque deje de pasar. No quiero que esto pase más.
¿Qué significa esto? Es que si cuando yo estoy meditando surge un obstáculo y ese obstáculo ya me visitó varias veces en la meditación y yo digo, ay, ¿cuándo va a parar de venir esto? Eso es avidez por la exterminación. No quiero que pase más. Y fíjense, eso no quiero que pase más, alimenta que siga viniendo, porque tanto quiero como no quiero alimentan ese proceso. Es algo difícil de ver, ¿entienden? Por eso la meditación sirve para poder observar eso. Cuando hablamos de quiero y no quiero, tenemos que entenderlo siempre en términos de obsesión, ¿sí? No estamos hablando de, por ejemplo, deseo comer pan con queso, ¿sí? Entonces llego, voy a comer pan con queso, y vengo pensando en comer pan con queso. Llego, no hay pan con queso. Bueno, no importa, como una manzana. Eso no es en sí mismo avidez. Yo llego, no hay pan con queso, y digo, ¿cómo que no hay pan con queso? Y me empiezo a enojar porque no hay pan con queso, empiezo a tener... Eso es avidez, ¿entienden? Es decir, cuando la mente se obsesiona con algo y empieza a identificarse, si no tengo esto, no voy a ser feliz. Cuando en realidad si tengo hambre, bueno, como una manzana, o lo que hay, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esta avidez, es que uno toma la carga. Y eso se vive. ¿Sí? Cuando yo me identifico con algo, me siento pesado. Me siento cargado, estresado, pónganle el nombre que quieran. ¿Sí? ¿Y en qué consiste, monjes, el hecho de echar la carga? Debería decirse, el desaparecer definitivo y el cese de esta misma avidez, el abandono y la liberación de ella, la libertad de ella y la no dependencia de ella. A esto se le llama el hecho de echar la carga. La culminación de eso es el arahantado, cuando uno se vuelve un arahant, que es el liberado en vida, digamos. ¿No? Ya no hay en esa mente, ya no hay avidez. No hay más condiciones para que surja. En un plano más terrenal, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente cuando ustedes se relajan en el medio de las 6 R's, en ese momento no hay avidez. Y ustedes sienten alivio. Cuando descontracturan, relajan esa contracción que hay en la cabeza, en la mente, esa pequeña contracción, eso es avidez. Cuando ustedes la sueltan, dejan de sentir esa contracción y se sienten aliviados inmediatamente. Eso es que la mente acaba de aprender otra cosa, que no tiene que ver con la renovación, con continuar con esa tendencia. ¿Sí? Por eso después de eso, con esa mente calma, puedo volver al objeto de meditación. Por eso no hay que apurarse a volver al objeto de meditación, porque si yo vuelvo apurado, estoy volviendo ávido de estar con la mente tranquila. Quiero estar tranquilo. ¿Sí? Entonces no estoy tranquilo. Entonces esto les tiene que a ustedes quedar claro. Cuando ustedes se relajan, lo que están haciendo es abandonando vuestra propia opinión con respecto a lo que ustedes creen que debería pasar. Y en los movimientos en la vida, no en la meditación, ¿no? Ponele que estás en tu casa y necesitas salir. ¿Eso es avidez? ¿Qué quieres decir con necesitas? ¿Sentís que te hace falta cambiar de aire? O... Vos me tenés que decir qué te pasa en la mente. ¿Cuándo? Ahí. Y por ahí la mente está como claustrofóbica. No. Esa es una interpretación tuya. ¿Qué hay en la mente cuando pasa eso? Cuando hay ganas de salir. Ganas de salir. No. No sé. ¿Qué hay en la mente cuando estás claustrofóbica? Aversión. No hay necesidad de salir. Hay la negación de la aversión. Estás reaccionando a la aversión.
Pero por ahí salís y sí te hizo bien. Absolutamente. Pero sin embargo, tu mente, no abandonaste la aversión. Cambiaste tu atención momentáneamente, pero la aversión sigue estando. Mm. Pero sí es como la manzana que vos decís, qué lindo, tengo ganas de salir, pero se larga a llover, bueno, no salga, No pasa nada. no pasa nada. Si vos reconoces la aversión en ese sentido, en ese momento, estoy aversivo, dejo ir esa aversión, me relajo, vuelvo momentáneamente al amor benevolente o a la respiración unos instantes. Con la mente en ese estado, vuelvo a ponderar. ¿Tengo ganas de salir o me estoy escapando? El asunto es que uno no se puede escapar de la propia mente. Pero no, es lo que hace la mayoría de las personas, ¿no? Todo el Claro. tiempo. Claro. Y es lo que hace que uno busque el placer sensual. ¿Por qué busca la gente la bebida? Las vacaciones. Sí, hasta el exceso de trabajo. Sí, lo que vos quieras. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que como esté la mente, así va a ser la realidad que tengamos. Y así como vos me decís, sí, yo salgo y por ahí cambio algo, también puede salir y que no cambie nada. Porque en la mente sigue habiendo aversión. Por eso el trabajo es en la mente. A partir de ese estado. ¿Por qué? Porque si vos tomás una decisión con la mente aversiva, la intención, el karma, es malsano. Y eso va a dar fruto. En cuanto vuelva a pasar la misma situación, sea en tu casa, sea en el río, sea en Mar del Plata, va a volver a surgir la aversión. Porque se dan las condiciones en tu mente para que surja la aversión. Pero si vos te das cuenta de la aversión, es decir, de tu estado mental, no la alimentás con pensamientos, la abandonás, te relajás y volvés con la mente al amor benevolente, lo que vos hagas a continuación, sea quedarte, sea salir, va a ser completamente diferente. Porque lo que estás haciendo es no alimentando un estado mental malsano. Eso de afuera no se ve, entre comillas. Por eso no hay que esperar a que explote la bomba. Cuando está todo mal, ahora voy a sentarme a meditar. No, cuando estás bien, sentate a meditar. ¿Estás mal? Sentate a meditar. Entonces es muy importante porque el problema de todo esto es justamente que no me doy cuenta cómo tengo la mente y actúo. Y luego me encuentro con un problema. Me sorprende el problema. Y yo creo que el problema está afuera. Y el problema está en cómo reacciona la mente a lo que está pasando. El problema no está afuera. Es cómo reacciona la mente. Toda la cantidad de horas ingentes que uno tiene en meditación, la cantidad de charlas que uno escucha es para aceptar esto. Sí. Es para aceptar que el problema no está afuera, el problema es cómo yo me tomo lo que pasa. Una consulta. Y esto, o sea, que uno, o sea, por lo menos yo de mi mente adulta lo estoy comprendiendo. ¿Cómo se hace con un niño? Por ejemplo, este ejemplo de la manzana, o sea, que viene a comer pan con queso. Sí, No hay pan con queso. y no hay pan con queso. Mi hija me clava alto berrinche Claro. por comer la manzana y es como, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo acompaño ese proceso de que, o sea, vos tenés hambre, o sea, Claro, podés comer la manzana, ¿viste? No, tengo, Claro. y me dice, no, tengo hambre de pan con queso. está muy bien. Está muy bien. Lo primero que yo te recomiendo es que la irradies. Los nenes, el amor benevolente lo sienten muy rápido. Bien. Muy rápido. El problema no es el berrinche de la niña, el problema es el berrinche del padre. ¿Por qué la nena se berrinche? Es que a vos te molesta que ella haga berrinche. Sí. Como la aversión se contagia muy fácilmente, te puedo mencionar esto rápidamente, vos entras en un banco y vas a ver enseguida cómo las caras de la gente cambian rápidamente. O entras en un hospital, porque la aversión está
ahí porque la gente está sufriendo. Ujú. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es estar atenta y alerta a que tu mente no reaccione al berrinche. ¿Por qué te lo tomas personal? ¿Es necesario que haya 2 personas enojadas o con una alcanza? Bien. Con una alcanza. Entonces, te Ujú. enoja, que se enoje. ¿Quiere sufrir? No hay problema, sufre. ¿Sí? Eso es lo primero. Ujú. Entonces, reconoce que te molesta, que te da aversión. Sí. No andes explicándote nada, solo reconoce tu aversión frente a la aversión del otro, que es muy Ujú. normal. Deja ir, relájate, permitite una sonrisa en la mente, por ahí no podés sonreír con la cara, pero en la mente tiene que haber esto. ¿Por qué? Porque en realidad es una reacción inmediata, ¿viste? Es un reflejo. Ujú. Se enojó, me enojé. Se enojó, me enojé. Sí. Se enojó, me enojé. Para que te des cuenta lo rápido que es la mente, así de veloz. Se enojó, me enojé. No, Y me enojo el doble. exacto. Entonces después viene el grito, viene que Sí. te quiere imponer algo. Bueno, Después la manzana por la cabeza. ¿entendés? Después, claro, después empieza a Cuarto paso, escalar. Entonces vos de esa manera, si vos Sí. no estás reactiva, ella, ¿con quién se va a pelear? Necesitan 2 para pelear. Bien. ¿Sí? Entonces cuando pasa eso es lo primero. Lo segundo, hay manzana. ¿No te gusta la manzana? No. Bueno, hay mandarina. ¿No te gusta la mandarina? No. Bueno, mira, tengo maní, lo que fuera. No. Bueno, es lo que hay. Y la sonrisa. Te lo mando por mensaje. Claro. Digamos, yo tengo 2 hijos. Y el berrinche por la comida es... Sí, parece. Yo tengo hambre, ¿entendés? De costillita de cerdo con puré. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? Hay, Sancocho, quizás. claro, el sancocho con brócoli. Y el sancocho se fue Weiler, así que se viene la torre. ¿No querés comer? No hace falta que comas. Tengo hambre. Ok, comida hay. ¿Vamos a hacer un problema por eso? Pero el primero que no tiene que hacer problema es uno, que se hace problema porque al otro no le gusta. Sí. No hay problema. Bien. Entonces, bueno, come con mala cara. Y cuando la persona reconoce, le digo, entiendo que no es lo que vos querías. Entonces vos le habilitás su desagrado. Ujú. Entiendo que no es lo que vos querías, entiendo que no es lo que vos esperabas. Pero hoy es así. Cuando vos no reaccionás, le ayudás al niño a que no se le alimente eso. Mm. Bien. Entonces no es una pulseada. Mm. Está bien que te enojes, pero no le retroalimentás con más enojo. Bueno. ¿Sí? después digo cómo me va la pasta. Vas a tener que trabajarlo años. Mm. Años, ¿sí? Porque eso es lo que le va a dar también la oportunidad Mm. de que los niños copian lo que emocionalmente a vos te está pasando. El niño se frustra porque no tiene lo que quiere y el adulto también. Mm. Se enoja porque no tiene lo que quiere. ¿Por qué se enoja? Porque te está copiando. ¿A quién salió tan caprichoso? Es así. Entonces, podés inclusive reírte. Por ejemplo, mi hijo mayor, cuando eso le pasaba, yo le empezaba a le hacía un chiste, ¿viste? Entonces me miraba así, le dije, no te vas a enojar por esto, comamos lo que hay. Después por ahí en la tarde hay algo que te guste más. Y entonces empezaba a reír y rápidamente abandonaba el estado malsano, no le duraba mucho. Mi hijo mayor tiene una mente en ese sentido muy flexible. Ujú. Mi hijo menor, cuando vos le decís una cosa así que él se siente mal, dice, vos te estás burlando de mi malestar. Uy. Te la zampa así. No estás tomando en serio lo que a mí me pasa. Y le digo, por suerte tenés a alguien que no toma en serio la tontería que tenés en la cabeza. Porque no es muy importante. ¿Cómo? Es mi problema. Claro. ¿Cómo no es muy importante? La verdad que no. Está todo bien. ¿Qué no te gustó? Y bueno, ¿es tan grave? Sí, es terrible. Y bueno, otra característica. Pero yo no puedo actuar igual. De fondo es lo mismo, pero tengo que hablarle de otra manera. Decirle, bueno, ¿por qué? Porque su mente se agarra más. Mm.
es más peleador, se deleita en la pelea, ¿viste? Entonces el intercambio en un momento te agarra bajito, ¿viste? Y te da donde duele. Pero hay que estar muy atento, ¿viste? Esto es lo mismo con el marido, la esposa, los padres, con cualquier vínculo. Hay que estar atento para no entrar en el conflicto. ¿Por qué hay conflicto? Porque es lo que yo quiero contra lo que vos querés. ¿Qué es lo único que está pasando dentro de la charla de los 5 agregados? Estás teniendo una sensación desagradable. Eso es todo lo que pasa. El berrinche de tu hija. Eso, ¿qué es eso? Una sensación auditiva desagradable. Eso es lo único que es. Todo lo demás lo monta uno. Y viene, porque yo tengo que tolerar esto. Hoy a la mañana trabajé, levanté a las 5:30, vine acá para allá, y resulta que la señorita no tiene pan con queso. Y yo estuve de acá para allá, arriando, de acá para allá. Pero claro, entonces ahí te das cuenta que en realidad uno vino con la mente aversiva. Y no te das una idea cómo esa mente aversiva, el nene lo ve, porque te lo ve en la cara. Vos no te das cuenta porque como uno no está atento al estado mental. Claro, ahí va. No sé si te pasa, pero a ver, les pasó que los nenes cuando son chicos te miran y te dicen, ¿te pasa algo, papá, mamá? Ay, sí. Te acaban de calar, te agarraron ahí de volea. Sí. Bueno. Mi hija, cuando yo no le quiero demostrar que estoy enojada, y me dice, ¿estás enojada, mamá, no? Y yo como... Lo mejor que le puedo decir es que sí. Decirle la verdad, sí. Blanquear. Sí, no le ocultes, porque si no lo que le enseñás es que el enojo no se muestra. Ahí va. El enojo es una emoción más. Cuanto más lo niego, cuanto más lo alimento a ambos extremos, más lo refuerzo. Entonces las emociones son esto, nada más. Vienen y se van. Es uno el que anda alimentándolo. Entonces el bienaventurado, habiendo dicho esto, el maestro agregó, el portador de la carga es la persona. Al tomar la carga hay sufrimiento en el mundo. Al echar la carga hay felicidad. Al echar la pesada carga y al no tomar una nueva, al cortar la avidez de raíz, uno es libre de la avidez y está plenamente satisfecho. Eso es un poema que resume, digamos, el sutta, ¿sí? Entonces fíjense que Buda lo que está diciendo que la satisfacción es mental. Que cuando no hay avidez, hay satisfacción. Cuando no hay avidez, hay felicidad. Y es muy importante que uno entienda de qué se trata la felicidad. No es que no haya felicidad mundana, pero no estamos hablando de esa felicidad. Lo que hace que sea muy importante para ustedes que se den cuenta cuál es la diferencia, por ejemplo, entre alegría y felicidad. ¿Sí? La alegría es esa sensación que uno tiene por la expectativa de lo que va a pasar. La felicidad es... qué lindo que fue. Hay una sensación de calma. Lo que nos enseña Buda es que esos estados se pueden alcanzar a través del cultivo de la mente. Eso hace que la mente no dependa del exterior para ser feliz, para estar alegre o para estar balanceada. En general lo que sucede es que dependemos del afuera. Entonces necesito que alguien me diga, qué bien que meditas. Qué lindo que sos, qué feo que sos. Ah, viste, porque vos me dijiste eso, yo me siento mal. ¿Dónde es una opinión? ¿Sí? Bien. El que sigue también es del mismo, es el 2254, digamos, del Samyutta Nikaya, que se llama Villa Sutta. Es muy interesante este sutta que se llama Discurso sobre las semillas. ¿Sí? Villa es semilla. En Sawati también, monjes, existen estas 5 clases de semillas. ¿Y cuáles son esas 5? Semillas de las raíces, semillas de los tallos, semillas de las articulaciones, semillas de los esquejes y semillas germinantes. Si estas 5 clases de semillas no están descompuestas, estropeadas, dañadas por el viento o el sol, si son fértiles y están firmemente plantadas, pero si no tienen suficiente tierra o agua, ¿pueden estas 5 clases de semillas madurar, incrementarse y expandirse?
¿Ustedes qué piensan? Yo creo que No, venerable señor. Muy bien, eso le dicen los monjes. Muy bien. Y si estas 5 clases de semillas están descompuestas, estropeadas, dañadas por el viento o el sol, si no son fértiles y tampoco están firmemente plantadas, pero tienen suficiente tierra y agua, ¿pueden estas 5 clases de semillas madurar, incrementarse y expandirse? No. No. No, venerable señor. Muy bien, los monjes. Y si estas 5 clases de semillas no están descompuestas ni están estropeadas, no están dañadas por el viento o el sol, sí son fértiles y están seguramente plantadas y también tienen suficiente tierra y agua. ¿Pueden estas 5 clases de semillas madurar, incrementarse y expandirse? Sí. Sí, venerable señor. Muy bien. Monjes, las 4 estaciones de la conciencia deberían ser vistas como el elemento de la tierra. El deleite y la codicia deberían ser vistos como el elemento del agua. La conciencia en conjunto con sus nutrientes debería ser visto como las 5 clases de semillas. Ya va, ¿eh? Sí, también. Entonces, ¿qué son las 4 estaciones de la conciencia? La conciencia, monjes, mientras esté, o sea, mientras exista, puede estar ocupada con la forma, fundamentada en la forma, establecida en la forma, ¿sí? Salpicada con el deleite, puede madurar, incrementarse y expandirse. Es decir, que la conciencia puede estar fundamentada o ocupada en la forma, reconociendo, por ejemplo, el cuerpo, encantada con el cuerpo. Además, la conciencia puede estar ocupada o fundamentada, deleitada en la sensación, en la percepción o en las formaciones mentales, o sea, los agregados, ¿sí? Entonces, fíjense que dice, monjes, las 4 estaciones de la conciencia deberían ser vistos como el elemento tierra. Los 4 agregados en este sentido, la forma, la sensación, la percepción y las formaciones mentales, son la tierra, ¿sí? La conciencia puede aterrizar en cualquiera de estos 4, que es reconoce que estoy pensando, reconoce que estoy sintiendo, reconoce que estoy percibiendo, reconoce que estoy percibiendo el cuerpo, ¿sí? Eso es el elemento tierra. El deleite y la codicia es el elemento agua, es el alimento. Como me deleito pensando, me deleito reconociendo, estando en esos, con cualquiera de los agregados, los alimento, ¿sí? La conciencia en su conjunto con sus nutrientes son las 5 clases de semillas. Y ahora, monjes, aunque alguien dijera, aparte de la forma, aparte de la sensación, aparte de la percepción y aparte de las formaciones mentales, puedo conocer el llegar y el desaparecer de la conciencia, su fin, su renacimiento, su maduración, su incremento y su expansión. Tal cosa es imposible. Esto tiene su profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la conciencia necesita una condición para surgir. Si la conciencia no se establece con base en algo, no existe. claro, pues eres consciente de algo. La Exacto. conciencia sola No existe como proceso. claro. Entonces, hay un ojo, hay una forma. A partir de ahí surge la conciencia visual. ¿Qué significa que surge la conciencia visual? Estoy viendo. Eso surge porque hay un ojo y una forma. Que surge el proceso mental que llamamos estoy viendo. Pero ¿cuál es el problema? Nadie está viendo. Lo que está ocurriendo es el ver. Hay un ojo, una forma y lo que ocurre es ver. Solo se ve. Hay un oído, hay un sonido, ocurre la conciencia auditiva, que es el oír. Con los otros sentidos es el sentir, y con la mente y un objeto mental es el conocer. La conciencia
el proceso de la conciencia que reconoce la acción, es la que nos hace creer de que hay alguien que está viendo. Monje, si el monje había abandonado la codicia por el elemento de la forma, con el abandono de la codicia, está cortada la base, no existe el soporte para establecer una conciencia. Además, si había abandonado la codicia por el elemento de la sensación, por el elemento de la percepción, por el elemento de las formaciones mentales y por el elemento de la conciencia misma, con el abandono de la codicia, está cortada la base, no existe el soporte para establecer una conciencia. Entonces, ustedes se sientan a meditar. ¿Qué es lo primero que hacen cuando se sientan a meditar? Cerrar los ojos. Desaparece la conciencia visual. No hay ojo, no hay forma. Entonces la conciencia visual no tiene forma de establecerse. En la medida que ustedes van meditando, por ejemplo, para los meditadores más avanzados, ustedes, esto que se llaman yanas, que son los estados de meditación, ¿qué es lo que va ocurriendo? Va habiendo una cesación paulatina de las actividades mentales. Va cesando la actividad mental. Que significa que lo que va quedando cada vez más al desnudo es la relación causal que hay entre la sensación, la percepción y la conciencia. En un principio yo tengo que establecer un objeto de meditación. Entonces hay un objeto mental, hay una mente, surge la conciencia. ¿Qué es lo que yo hago cuando medito? Estoy concienciando, no existe ese verbo, el objeto mental, que en este caso es meta, un sentimiento. Y lo que se produce es eso. Estoy orbitando eso. Cuando aparece un obstáculo, lo que ocurre es que hay otro objeto mental, en este caso un pensamiento cualquiera, una mandarina, los sanguchitos, y hay un nuevo objeto mental. Hay una mente, un objeto mental, y se produce la conciencia como resultado. Pero ahora lo que hay es un deseo sensual. Me empiezo a deleitar en eso. Entonces, si hay deleite, ese deseo sensual aumenta. Y meta fue. Claro, y meta no lo estoy cultivando más. Mm. Por eso se utiliza cultivo de la mente. No se puede cultivar dos cosas a la vez. No, no se puede experimentar dos cosas a la vez. Ujú. Cuando no se establece la conciencia, no hay maduración ni generación alguna, solo liberación. Siendo liberado está firme, estando firme está contento y no agitado, no estando agitado alcanza el nirvana y entiende, el nacimiento está destruido, la vida santa ha sido vivida, lo que había que hacer se ha realizado, y aquí no hay más futuros estados de existencia. Entonces, hay un camino, digamos, que va llevando justamente a través de la meditación, paulatinamente, a que ustedes vayan observando que la mente va cesando en la actividad. Por eso los yanas en sí mismos no son importantes como logros, pero sí son importantes que ustedes reconozcan qué va pasando a medida que la mente se va tranquilizando más. Está cada vez más aquietada. Es decir, cada vez está más sobre el objeto de meditación con menos movimiento. ¿Por qué pasa eso? Porque no están las condiciones para que ocurra esa distracción. Una pregunta, ¿qué pasa cuando dormimos? Cuando dormís, lo que ocurre en general es, hay un momento de regeneración física y fisiológica, que son los primeros 4 horas desde que te vas a dormir, y luego puede haber sueños. ¿Sí? Los sueños son también formaciones mentales. ¿Sí?
Entonces está ocurriendo algo que tiene las condiciones en ese momento para surgir. El Buda clasifica 4 tipos de sueños. Dice que algunos sueños son mensajes de los devas, de los dioses, otros son recuerdos del pasado, tanto de esta vida como de otras, otros son posibles futuros, y otro es viento en la panza. Es ¿Qué decir, referencia con viento en la panza? que son fisiológicos, que tiene que ver con la fisiología. ¿Nunca te pasó que estabas soñando que estabas adentro de un volcán tratando de escapar y te levantaste y te dolía la panza? ¿O algo parecido? Sí, o tenés hambre. Sí, eso tiene que ver con que la fisiología es algo muy interesante eso, porque lo que te muestra es que la mente lo que hace es construir una imagen para lo que sentís. Inconscientemente, digamos. O conscientemente. Sacá la palabra consciente o inconsciente, ¿sí? Cuando vos sentís algo, la mente lo conceptualiza. Pero el concepto es información de segunda mano. Porque es la representación de la mente de lo que estás sintiendo. Entonces, vos sentís enojo y en la meditación tenés imágenes violentas. Y no sabés de dónde vienen, porque la mente está aversiva. Entonces la mente produce imágenes que están en relación al estado mental que hay, que no te estás dando cuenta. Lo que de noche son imágenes, de día son pensamientos, historias. De noche también son pensamientos. Por eso es muy peligroso el tema de los sueños, tomado como guía de conducta. Sí, uno no sabe qué Ajá, significan, digamos. exacto, exacto. ¿Qué hago? Hay que prestar mucha atención, ¿sí? Yo tengo unos alumnos allá, un alumno que me contó de que estaba durmiendo muy mal y yo le pregunté qué le estaba pasando. Me dice, me despierto a las 3 horas de dormirme y me despierto con miedo porque me empujan. Siento que me están empujando, siento miedo. Cuando él me contó eso, yo le dije, te estás despertando y estás sintiendo el cuerpo muerto, ¿no? El cuerpo como paralizado. Sí, me dices eso. Le dije, mira, no te asustes, eso se llama parálisis de sueño. La tenemos todas las noches, solamente que cuando te despertás en ese momento, sentís que no te podés mover. Entonces la mente, frente a ese miedo, construye, alguien me está abrazando, alguien se me trepa por arriba y no, eso es lo que explica la mente. Lo único que hay es un aspecto fisiológico, que si te relajás, te volvés a dormir. Es lo necesario para poder, esa parálisis, es lo necesario para que el cuerpo se regenere. En la meditación a veces puede pasar eso también cuando el cuerpo se relaja mucho. Y es un estado que uno puede alcanzar conscientemente, digamos, puede cultivarlo. No hace falta que sea dormido. Dormido, exacto. ¿Sí? Entonces la mente construye una imagen frente a eso que sentís. Si tenés miedo, te va a traer una imagen aterradora. Y si vos reconoces, solamente está paralizado el cuerpo, me vuelvo a dormir, no hay pensamiento. La cosa es que uno cuando está dormido no tiene como reaccionar hacia eso, o por lo menos nunca me pasó. Decir, che, tengo el cuerpo paralizado y Claro, uno tiene es que... mi mente y me vuelvo a dormir. Claro, Nunca me pasó. uno tiene que observar, ¿viste? Por eso la meditación sirve, porque después eso en los sueños puede ser algo muy positivo, especialmente porque vas a dejar de tener pesadillas y uno tiende a tener pesadillas. Y después, con el eventual cultivo de la mente, puedes inclusive tomar decisiones dentro de los sueños, que es muy divertido. Nunca me pasó. A mí, perdón, pero me ha pasado. Claro, O despertarme, me vuelvo a dormir y vuelvo al mismo al sueño. mismo sueño, claro, lo que te das cuenta y eso pasa y podés, lo que se llaman sueños lúcidos. ¿Sí? Es súper divertido.
En los sueños lúcidos podés decidir si querés volar y por ahí volás. ¿Entendés? Podés tomar esa clase de decisiones. Hay toda una rama, no del budismo más antiguo, del budismo sobre todo tibetano, que se encarga de cultivar eso, digamos. Lo importante es que lo que vas a observar es parte del contenido de la mente, o como tu mente representa eso que está pasando. ¿Qué estás sintiendo, básicamente? Claro, es lo que es lo que se representa en tu mente de eso que estás viviendo. No sé si está bien, pero a veces me divierto haciendo eso. Sí, Que voy por una calle, voy a desembocar en tal parte y le digo, pero si estoy dormido y la calle es para allá. y Y la agarro para para otro lado. Claro, hay ciertas cosas que uno dentro del sueño puede decidir, no todas, ¿sí? Y eso tiene mucha relación con lo que pasa en la vigilia. Uno cuando está meditando o en la vida diaria puede decidir a dónde quiere orientar la mente. Me puedo orientarla al enojo y enojarme o poder, ok, no seguir alimentando eso que no me hace bien. Ven que todo se termina reduciendo a que cada vez haya más claridad mental. ¿Qué es claridad mental? Saber qué tengo en la mente ahora. ¿Cómo está mi mente ahora? Ahora. Es decir, que si ustedes, yo les hago la pregunta, ¿y qué te pasa? No sé. Esa respuesta no puede ser. Tienen que saber. Si no saben, significa que están alienados. Es la función del meditador observar qué pasa en la mente. Si yo no sé qué pasa en la mente, ¿qué estoy haciendo? Teniendo una experiencia bonita. Y no digo que eso no es, la meditación es una experiencia hermosa. Y afortunadamente que es una experiencia hermosa me permite aprender. ¿Qué cosa? ¿Cómo funciona la mente? Bien, y el último, que es cortito también pertenece al Samyutta Nikaya, se llama Discurso con cierto monje. Se ve que no quedó registrado quién era el nombre. En Savatthi también. En una ocasión un cierto monje se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo: Venerable señor, sería bueno que el bienaventurado me enseñara el Dhamma, en resumen, para que, de esta manera, habiendo escuchado el Dhamma del bienaventurado, viva en soledad, recluido, diligente, ardiente y resuelto. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo ustedes ahora. Monjes, si uno tiene las tendencias subyacentes hacia algo, entonces uno es considerado en términos de eso. Si uno no tiene las tendencias subyacentes hacia algo, entonces uno no es considerado en términos de eso. Comprendido, bienaventurado, comprendido. ¿De qué manera, monje, has comprendido en detalle esta sentencia pronunciada por mí en resumen? Venerable señor, si uno tiene las tendencias subyacentes hacia la forma, entonces uno es considerado en términos de eso. Si uno tiene las tendencias subyacentes hacia la sensación, hacia la percepción, hacia las formaciones mentales o hacia la conciencia, entonces uno es considerado en términos de eso. Si uno, venerable señor, no tiene estas tendencias subyacentes hacia la forma, hacia la sensación, hacia la percepción, hacia las formaciones mentales o hacia la conciencia, entonces uno no es considerado en términos de eso. De esta manera, venerable señor, es que he comprendido en detalle esta sentencia pronunciada por el bienaventurado en resumen. Muy bien, monje. Es buena la manera en la que hablas comprendiendo en detalle esta sentencia pronunciada por mí en resumen. Entonces aquel monje, habiéndose deleitado y regocijado en las palabras del bienaventurado, se levantó de su asiento, rindió homenaje al bienaventurado, se retiró de allí, cuidando que el bienaventurado quedara siempre a su mano derecha. Después de eso, viviendo en soledad, recluido, diligente, ardiente y resuelto, aquel monje, habiendo realizado por sí mismo con el conocimiento directo aquí y ahora, entró y permaneció en aquella insuperable meta de la vida santa, por la cual el hombre
del clan correctamente abandona la vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar. Y conoció directamente esto. Destruido está el nacimiento, la vida santa ha sido vivida, lo que tenía que hacerse se había realizado, y aquí no hay más futuros estados de existencia, y aquel monje llega a ser uno de los arahants. Bueno, ¿está claro? Entonces, ¿qué significa esto de las tendencias subyacentes? ¿Sí? Dentro del budismo se consideran 7 tendencias subyacentes. Vamos a hablar lo que tiene que ver con estas tendencias subyacentes. Perdón, permiso, voy a buscar agua. Las tendencias subyacentes, vieron que dice hacia la forma, hacia la sensación, hacia la percepción, hacia las formaciones mentales o hacia la conciencia. Las tendencias subyacentes pueden ser tendencias subyacentes hacia el deseo sensual, hacia la aversión, hacia la duda, hacia la ignorancia, hacia el deseo de existencia, hacia el deseo de exterminación y hacia la ignorancia. Esas son las 7. En este sutta, lo que nos está diciendo es cuál es la tendencia subyacente hacia la forma. Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene miedo de enfermarse. Hipocondríaca. Podría ser hipocondríaca, pero con el miedo a enfermarse. Tengo miedo a enfermarme. Entonces hago un montón de cosas porque tengo miedo a enfermarme. ¿Qué me está mostrando eso? Una tendencia subyacente hacia la forma. No es que cuido el cuerpo. Porque tengo miedo, cuido el cuerpo. Por eso se confunde cultivar el cuerpo o hacer acciones corporales que sean saludables con el miedo. Sí, de hacer deporte para no envejecer. Entre comillas. Claro, eso es una tendencia subyacente en este caso, hacia el deseo sensual de sentir el cuerpo de cierta forma y no aceptar el cambio del cuerpo. Tendencia subyacente a la sensación. Quiero que mis experiencias sean agradables siempre. Que no se puede. Oh. Estamos para eso, Vamos acá. lejos, vamos a otro lado. Esa es conocida. Y estas pueden ser deseos sensuales, comer, tener sexo, escuchar música, una linda vista. Quiero tal estado meditativo. Están agrupadas de muchas maneras. No sería un deseo sensual, sería un deseo supramundano en ese sentido, pero sigue siendo un deseo. La tendencia subyacente a la percepción. Tengo que ponerle nombre a todo. La percepción es la que se encarga de poner nombres. ¿Sí? Necesito de alguna manera clasificar lo que me pasa. Si no, no pasa. Perdón, ahí puede entrar también el justificar también todo. O Eso la sería, necesidad de justificar. eso sería la tendencia subyacente a las formaciones mentales. Ah, ¿Sí? La justificación o el explicar lo que pasa es apego. ¿Viste? Cuando alguien explica lo que le pasa, justifica lo que pasa o se Sí. queja, eso es apego. bien. ¿Sí? El apego tiene como condición la avidez. ¿Qué era avidez? Me gusta esto, no me gusta. La avidez tiene como condición la sensación. Entonces yo estoy sintiendo algo en el presente y en la mente surge la reacción, me gusta, no me gusta. La reacción siguiente inmediata a eso, en milésimas de segundo, es el apego. No me gusta ¿por qué? En general, es lo que la gente percibe es esa explicación. No lo que siente. No si me gusta o no me gusta, sino por qué me gusta o no me gusta. Y del apego surge la tendencia emocional habitual. Cómo
tengo yo la tendencia en la mente de actuar frente a eso que me gusta o no me gusta. En esos 4 eslabones, sensación, avidez, apego y tendencia emocional habitual, es lo que se delinea como tu carácter es de cierta forma. Vos sos no era el así. signo. El ascendente. El ascendente. ¿Sí? Vos sos de esta manera. Pero en realidad está habiendo una serie de condiciones que hacen que vos actúes de una cierta manera. Siempre. O muchas veces. Entonces, yo soy enojón. Yo soy ansioso. Yo soy glotón. Yo soy calentón. No importa qué. Pero eso es una condición de la mente. Para que surja esa tendencia en la mente tuvo que haber un apego previo, que es la explicación de por qué yo soy así. Antes de eso tuvo que haber avidez, ¿qué significa? Esto me gusta o esto no me gusta. Y antes de eso ocurrió una sensación, tuve una experiencia presente, de la cual es un proceso que en la mente ocurre a gran velocidad. Como ocurre a gran velocidad no me doy cuenta y creo que yo soy así. Me encuentro estallando y gritando. Entonces, si uno tiene la tendencia subyacente, por ejemplo, a las formaciones mentales, entonces uno es considerado en términos de eso, es muy intelectual. Esta persona es muy intelectual, por ejemplo. Claro, muy emocional. No, muy emocional. Porque todo lo siente. Pero no es así, porque cambia la sensación y esa persona deja de ser así. Entonces, ¿cuál es de las dos personas? ¿La que es amable con los niños o la que se enoja con los ancianos? Y depende cuál sea la sensación. Pero si yo este proceso en la mente no lo veo, me voy a encontrar actuando bajo la influencia de esos estados malsanos. ¿Para qué es la meditación? Para observar cómo funciona ese proceso, darse cuenta de que es un proceso y cómo, a medida que se va profundizando en la meditación, se va viendo cómo ese proceso se va desactivando. Entonces, tomamos el ejemplo tuyo de hoy. Ping pong, la mente va y viene. ¿Sí? ¿Qué significa que la mente va y viene? Yo estoy con el amor benevolente, tengo una sensación, la atención baja, surge una distracción. La distracción me provoca, ¿qué es la distracción? Tengo ansiedad. Surge la ansiedad, a ver que surge la ansiedad, surge, otra vez estoy ansioso, ya hay apego. Ya surgió esa explicación. ¿Ves? Siempre me pasa lo mismo. Y empieza a ver la tendencia habitual. Como estás meditando, no fuiste a la televisión a prenderte Netflix para sacarte el malestar o tengo que salir de la... necesito salir de la casa. ¿Qué es necesito salir de la casa? Entonces no estoy viendo eso como un proceso. Yo necesito. ¿Quién necesita? Yo. ¿Ves cómo se forma el yo? Yo necesito. Se volvió personal, por eso sufro. En cambio, si yo observo que eso es simplemente un estado de ansiedad o de aversión, que eso es lo que haces en la meditación, ¿qué hiciste? Sí, tengo ansiedad. Ok. Y la ansiedad enseguida trajo un pensamiento, dejo ir ese pensamiento que alimenta ese estado, me relajo, vuelvo al amor benevolente, le estás enseñando a la mente que no continúe alimentando ese estado mental. Y vas desactivando eso, le vas quitando alimento. En la medida que la mente se va cultivando y cada vez más atención, vas a sentir que vos estás con el amor benevolente y en un momento la mente se empieza a mover. Ese pequeño movimiento ya es avidez. Ya no surge el apego porque lo ves inmediatamente. Entonces ya ahí te relajás y volvés. Cuanto menos cultivada está la atención o menos enérgica es la atención, más me duermo en todo ese proceso, más me identifico. Por eso atención plena es reconocer que la mente se mueve, no hacer foco en un lugar.
Es parte de la atención plena llevar la intención a un objeto sano. La otra parte es recordar que la mente se va a mover. Entonces la atención es la virtud capital en el budismo porque te permite observar justamente ese movimiento. No lo tomes personal, es un movimiento porque hay condiciones. No lo alimentes. Como no vemos ese proceso como proceso, es yo, ahí está, ahí viene el que nunca está conforme. Y se personaliza tanto a uno como a los demás. Vos siempre igual. No, la verdad que no. La verdad que no es siempre igual. Porque no hay nada que se repita en el universo. Siempre es algo distinto. Entonces esto llevado a los niños, imagínate cómo uno le estimula las reacciones a los niños. Ay, porque Juancito es buenito. No Ay, como el hermano. no como el hermano. Y después vos tenés esas cosas que crecen, yo siempre soy el buenito, yo siempre soy el malito. Y son ideas que los padres construyeron. Y no es real. Porque Y a veces al otro le queda cómodo también. no te quepa la menor Si duda. total es el malo. No te quepa la menor duda. Y se hacen muchas cosas muy dañinas porque el niño al crecer ve a través de los ojos del padre muchas cosas. O de la madre. Y de las representaciones mentales de ellos. Claro. De lo que en realidad vos te estás viendo a través de los ojos de ellos. Entonces si me decís algo, que a veces esto también, vos le decís algo al niño que al niño no le gusta, no me querés. No, no, te quiero mucho. 2 kilos de helado no. 2 kilos de helado no. Ya vas a entender que eso es querer a una persona. ¿Te hace mal? No significa que lo que nosotros queramos sea lo mejor para nosotros. Que lo que a nosotros nos gusta sea lo mejor para nosotros. Ahí es donde viene la opinión personal. Lo que yo pienso que es lo mejor. Lo que no nos damos cuenta es que cuando tomamos una decisión con esa opinión personal, después enfrentamos las consecuencias. Y cuando enfrentamos las consecuencias, el otro se equivocó. Yo ni loco, porque mi opinión es correcta. Y en realidad es la perspectiva de uno el problema. No me estoy dando cuenta del estado mental que tengo cuando sostengo esa opinión. ¿Qué es la opinión? Formaciones mentales. Y mi opinión soy yo. Entonces, como yo me identifico, sufro por eso. Uno es River y el otro Boca. No. Y no se resuelve nada. Entonces, lo que en estos 3 discursos el Buda está mostrando es para que uno observe que son todos procesos que se condicionan, y lo que nos está pidiendo es que observemos eso como proceso. Observemos eso como una cosa que condiciona a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y que cuando nos identificamos con alguna parte del proceso, hay sufrimiento. Por lo tanto, la tarea de la atención es una rueda del carro. La otra rueda del carro, que es un poco la que yo les dije a ustedes 4, es la ecuanimidad. Hay que cultivarse hasta que uno tenga la ecuanimidad. ¿Para qué? Para aceptar lo que sea que surja, bueno o malo. La ecuanimidad es felicidad en sí. Y no tiene que ver con no actuar o sí actuar. No, vos podés actuar o no, pero el punto es, ¿qué pasa arriba? No, porque si no se tiene como, a veces, como el concepto de que es aceptar todo sin intentar mejorar, digamos, cosas que podrían mejorarse.
pero ahí no sería, o sea, ¿desde qué punto de vista algo se tiene que mejorar o no? O porque se Desde la propia opinión, digamos. Te tenés que ir. Pero se puede tener una opinión personal sin apego a la opinión personal. Se puede. Por ejemplo, yo quiero ir a ayudar a apagar el incendio porque creo que está bueno, voy, lo hago, pero Seguro. no creo que soy la salvadora y que los que no lo hacen son... Seguro. ¿Vieron alguna vez un accidente de tránsito entre dos autos? ¿Vieron lo que hacen los conductores? Se insultan. Y cuando se insultan los autos dejan de chocarse. El bollo deja de estar. ¿Por qué se insultan? ¿Resuelve el problema? No es una reacción. Es una reacción al miedo de la muerte. Ante el miedo, la fracción de segundo después es el enojo. El miedo me hace sentir débil, el enojo me hace sentir fuerte. Y lo que estoy buscando es tener razón, apego. Entonces ahí tengo una sensación desagradable, vedana, avidez, no me gusta esta sensación. Lo que sigue, yo no me equivoqué, porque yo manejaba atento. El otro estaba en cualquiera. Apego, tendencia habitual. Y de ahí el nacimiento de la acción. Te enojo, te insulto, te pego. Y también cuando ocurre al revés, podría ser. ¿Sería? Por ejemplo, la otra vez casi me pasó que de chocar, pero no me vino el enojo. Y estaba enojada porque no me vino el enojo. El enojo no soluciona nada en ese momento. Lo mejor que uno puede hacer es agradecer de haber salido ileso, Claro, preguntarle al otro si está bien, porque un momento de descuido lo puede tener cualquiera. Y ver cómo poder hacer para resolver la manera más rápida, que eso no se transforme en un evento más traumático de lo que ya es. Eso es un resorte en la mente, surge a una velocidad Sí, muy porque grande. da miedo. ¿Entendés? Ahora, volviendo a tu pregunta, cuando nosotros hablamos de mejorar, ¿dónde hay que mejorar? ¿Cómo dónde? Y sí, ¿dónde? ¿Qué es lo que hay que mejorar? No sé, ponele... Yo siento que cuando voy ahí con las viejas a dar el taller, algo mejora. O sea, ellas en vez de pasar una tarde gris mirando la tele así, están haciendo algo creativo, se están riendo, están... No, yo no te niego eso, que tienen otra experiencia cuando Ujú. vos vas. Ujú. El asunto es que vos lo comparás con la tarde gris mirando la tele. Para mi madre, eso es el cielo. Pero para ellas no. Estoy de acuerdo con vos, pero ¿entendés lo que te quiero decir? El punto es cuando vos lo comparás. Ujú. Entonces yo voy a llevarles algo que les va a hacer bien, porque ustedes están mal. Ah, Yo soy la que les va a proporcionar el alivio, ustedes son unas víctimas que no pueden hacer nada. ¿Y ves cómo se alimenta el orgullo sin darnos cuenta? ujú. Sí, desde ese lugar sí. ¿Viste? Eso hace que uno crea que las personas no tienen responsabilidad en su vida. Son pobres. Pobrecitos. Digo pobre, no estoy hablando de pobre económicamente, ¿sí? Estoy hablando de no puede hacer nada. Entonces eso no es compasión, es lástima. Y hay que tener cuidado, porque ahí enseguida... No, hay gente que puede tomar decisiones espantosas y uno amarla igual y acompañarla en esas decisiones espantosas. No tengo por qué decirle yo mi opinión, si no me la pidió. Pero enseguida, no, está bien, sí, pero vos haces tal cosa, después que te saca, el que tiene que salir a rescatar soy yo. Bueno, no lo hagas. Sí, no lo puedo dejar. Bueno, decidiste. ¿Vas a acompañar o no vas a acompañar? No, pero esto lo tenemos que mejorar. No, vos tenés la necesidad, yo no. Y todo esto es porque uno no tiene claro qué tiene en la mente.
¿Por qué? ¿En qué anda pensando? ¿Qué doy, qué recibo? No es generoso. Está fingiendo generosidad, pero no es generoso. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero por ahí han tenido algún pariente anciano que ha tomado una decisión médica lamentable y uno tiene que acompañar esa decisión. Entonces después lo operan, se queja, le duele y uno tiene que estar al lado. Y está bien, tomaste la decisión y estás sufriendo por tu decisión. ¿Qué hago yo? Te voy a decir, ¿viste? O, no te preocupes, bueno, sigamos adelante. ¿Cómo hacemos para aliviar la situación? La decisión ya está tomada. Cuando en algún momento amerite que la persona se abra y quiera tener una charla, bueno, hablemos. Mira, la próxima vez hay que informarse un poco mejor. Por eso es muy importante, ¿entendés? A lo que voy es la proyección que hace uno de lo que uno cree que le está pasando al otro. Sí, sí. Hay que aprender a observar, porque si no uno ve un arquetipo, una viejita pobrecita en un geriátrico donde su mundo es gris y abandonado. Pero uno no conoce las condiciones de la mente de esa señora. Y en cuanto vos la empezás a conocer, por ahí esa señora está ahí por algo. Seguro. Entonces, entendámoslo, yo soy heredero de mi karma y me hago responsable de ese karma, sea bueno o malo. ¿Viste? Entonces, por eso es que pasa acá arriba. Cuando la mente pronostica es necesidad de control. Viste que enseguida saca 4 o 5 posibilidades. Hay una... Escenarios catastróficos. Claro. 1, 2, 7. Hay una... Una condición biológica, el cerebro hace eso, ¿viste? Como de supervivencia. Calcula. Sí. Calcula. La mente amplifica eso en una red de espionaje. O sea, los animales lo hacen Claro, en ¿viste, su medida ¿viste un justa. gato? ¿Viste cuando va a saltar Sí. que está calculando? De alguna manera su cerebro calcula, pronostica de dónde va, Pero lo está por hacer. Claro. No lo dice, voy a hacer el salto la semana que viene. Lo dejo anotado Ah, para olvidar. a ver, listo. Y por ahí cada vez que llega al mismo lugar hace el mismo cálculo. Ahora, ¿eso significa que uno no puede planear? Sí, una vez. Una vez. Después no sigo planeando. Bueno, hoy a la tarde voy a ir a pagar una cuenta y después voy a ir a lo de Cholita y después voy a venir a hacer la comida. Bien, a los 5 minutos. Hoy a la tarde y a los 5 minutos no sé si voy a ir a lo de Cholita, no sé si me va a dar el tiempo. No tengo ganas de ir. Entonces, claro, entonces, ¿sabes qué? No voy a ir a lo de Cholita, voy a ir a pagar la cuenta, después vengo para acá, me quedo, tomo unos mates tranqui. A los 5 minutos, pero Cholita quiere que yo vaya. Qué malo que soy. Ahí está. Nunca pienso en los demás. Sí, Es un delirio. Un delirio. Ay, y por ahí, ahora que te escucho, Le estoy escuchando. o sea, es como, ¿cómo pierdo el tiempo? Calidad de vida, porque he estado semanas Claro. con... Entonces simplemente, ¿eso por qué es? ¿Sabes por qué es? Porque en general cuando uno planifica no está atento. Claro, o ante los imprevistos, cosas que pasan y uno enseguida arma todas las posibilidades de cosas en vez de decir, bueno, pasó esto, vamos a ver qué pasa después. Como uno no tiene la mente clara cómo está la mente, empieza, vamos acá, sí, ¿sabes qué? Vamos allá y después
Sí, dale, vamos entonces, yo a pagar la cuenta, después voy con vos al shopping, nos vemos una película, al salir de la película vamos a lo de Cholita a las 20:30. El Cholita es vieja, no importa, le va a encantar, que aunque vayamos cuando se está por dormir. Llegaste a las 21, Cholita está media dormida, no te aguanta, le dice, disculpame, estoy durmiendo. Ah, perdóname, llegaste a las 10:30 de la noche, tu hijo tiene hambre, bueno, no te quejes, estuvimos todo el día dando vueltas. No, es que quisiste hacer todo, ¿y por qué? Porque uno es una madeja de emociones que en realidad no planifica nada. Es un títere. ¿Qué significa eso? Que en realidad uno no pondera realmente lo que va a hacer. Así cuando uno pondera algo, vamos a hacer esto de esta manera, si no pasa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si es solo una idea. Y abrimos posibilidades por miedo. Claro. Y bueno, entonces si no, bueno, y si no, Claro. entonces, y así tenés 5 Seguro. planes B abiertos. Entonces después te entendés por qué uno tiene miedo, si lo está cultivando todo el tiempo. En cosas muy tontas. Pero el miedo es miedo. Sí, no importa dónde No lo importa metas. a qué. Si es a olvidarte la llave de gas, a que te roben a la salida, a perder el colectivo. No importa, que es miedo. Entonces, ante cualquier situación de incertidumbre, que es esencialmente la existencia, si no sabes nada, surge miedo. Y la gente tiene miedo, sí. En vez de, ¿dónde tengo la mente ahora? ¿Cómo está mi mente ahora? En el Sutta de los 4 fundamentos de la atención, el Satipatthana Sutta, el Buda establece que hay 4 fundamentos de la atención: al cuerpo, a las sensaciones, a los estados mentales y a los objetos de la mente, que es esencialmente toda la posibilidad de experiencia que uno tiene. Los 4 fundamentos de la atención son otra manera de nombrar los 5 agregados. Ya observar nuestra propia conducta mental ocupa más o menos el 100% del tiempo. No hay tiempo para otra cosa. Entonces, cuando vos hagas lo que hagas, fíjate con qué mente, no qué tenés que hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo hago, no qué hago. Estamos tan preocupados por qué que no nos damos cuenta de cómo. ¿Cómo lo hago? No qué hago. ¿Le digo o no le digo? Mirá, si le querés decir, decirle, ¿cómo se lo vas a decir? Y con un sartenazo en la cabeza, y mejor no le digas nada. ¿Cómo le vas a decir lo que le vas a decir? Eso es lo importante. ¿Cómo está tu mente cuando vas a hablar? ¿Es una intención amable? ¿Es una intención firme que pretende marcar un límite? Bien. Les voy a dar un ejemplo. Tengo una alumna que tiene 15 años y que en el colegio sufre bullying. Y ¿qué le pasa? Son un grupo de, creo que son unos varones y una nena, una joven, que la insultan, la menosprecian. Y yo le dije, ¿vos los insultás? Sí. Pero le digo, a mí no me termina de quedar claro, ¿vos querés estar cerca de ellos o lejos de ellos? No, lejos. Y cuando vos los insultás, ¿ellos se alejan o se acercan? No, se acercan y siguen. No los insultes. Decile lo que realmente te pasa, que no los querés ver y que no querés tener intercambio con ellos de ninguna índole. No los insultes. Que lo que están haciendo no te gusta y que por esa razón no querés tener relación y te vas. Pero si vos los insultás, te relacionás. No estás poniendo límites, te estás relacionando. ¿Qué es lo que no querés? ¿Ves lo que pasa? Yo creo que pongo un límite insultando cuando en realidad lo que estoy generando es más vínculo. Un vínculo horrible, pero vínculo al fin. Claro. Y la intención es no tenerlo. No en esos términos.
Cuando yo era chica había un número de teléfono que llamabas, le decías al tipo no sé qué palabra y te empezaba a insultar, entonces todos lo llamábamos todo el tiempo. Y el hombre no podía, nunca se dio cuenta que si dejaba de insultar lo dejábamos de Claro, llamar. y bueno, Claro. Pero travesuras de chico. claro. ¿Entendés cómo es? Pero ves que en ese lugar que infantil que es la mente. Mm. Que infantil no es la palabra, que animal. Porque es animal. ¿Qué hace un perro cuando tiene miedo? Te muestra los dientes. Ante un posible ataque. O sea, te agrede. Lo que puede generar más vínculo con eso. Claro, cuando se pelean entre los perros. Claro. Mm. Y el humano cuando hace eso, está actuando como un animal. Bueno, No digo que no haya situaciones donde quizás no quede otra solución de defenderse, pero no estoy hablando de eso como situaciones, estoy hablando de que antes de eso hay un montón de Claro, estadios. y a ¿entendés? veces ni siquiera saber qué va a pasar. Y Pero pasa. es eso que estábamos hablando Claro. del hijo. Se enoja, ¿vos te enojás? ¿Qué haces? ¿Le Claro. calmaste el enojo? No, se enojó más y cada vez el vínculo es peor. Tenés todo el derecho a ser infeliz y sufrir todo lo que vos quieras. No, vos no me considerás. ¿Querés que me enoje? No, bueno. Está bueno, ¿no? Que uno esté enojado y el otro no. Uno menos. no me río porque qué difícil que cuando eso pasa también en el matrimonio con la pareja. Claro, y sí. Sí, a mí me da ganas de matarlo. Cuando Sí. mi marido no se enoja tan seguido como yo. Capaz no le demuestra tanto. Sí, pero bueno. Me perdí lo que yo justo fui al baño. ¿Qué decís? ¿Qué es lo que pasa? No, o sea, él explicaba de esto, de que hay veces que actuamos cuando no tenemos esa claridad como animales, o sea, Ujú. no tenemos un registro y Ujú. actuamos así. Y trajo el ejemplo de cuando no veo qué está pasando en mi mente, mi hija se enojó porque Ujú. no había el pan con queso, yo me enojé, entonces mirando. Y ahí yo dije, también qué difícil, no sé si es difícil. Mirá, capaz que estoy poniendo ahí mi No, lo que pasa es que, condicionamiento. fíjate una cosa, el punto de todo este entrenamiento es poder darse cuenta de que la persona que se enoja está sufriendo. Mm. Y por ahí, cuando la persona se enoja, vos lo mirás y le decís, No, todavía no. ¿te pasó algo? ¿Tuviste algún problema? En vez de levantar el guante, le preguntás cómo está. Sí, perdón, por ahí te dice eso, perdón, sí, mira, me pasó esto. Y ya te pide perdón. Significa que ya reconoció su estado y bajó un poco Sí. y lo aliviaste. Porque no le hiciste eco, simplemente notás el sufrimiento de una persona que se enoja, esté sufriendo. No es una víctima, entendámonos, ¿eh? Ujú. Es víctima de su propia decisión de enojarse, de tomarse las cosas personal y enojarse. Mm. Bueno, el enojo por ahí viene, la decisión es sostenerlo. Porque el enojo viene. Pero uno elige si lo alimenta con la mente. Uno no elige enojarse. O ¿No sí. te diste cuenta? Claro, pasa. Uno elige no estar atento y entonces viene el enojo. Muy básico, volvemos a foja cero. No, lo que me estás preguntando es mucho más complejo de responder de lo que te parezca, de lo que parece. Vos decidís dónde pones tu atención, tomalo así, más simple, ¿sí? Porque si no tenemos que entrar a hablar de qué se trata una decisión y entonces es una conversación de 2 horas más. Entonces, en tal caso vos decidís qué querés hacer con ese estado mental que tenés en ese momento. Bien, ¿alguna pregunta más? No. Ya sabía.
días. Es un montón. Tengo, mira. Hasta el próximo encuentro. Bueno, vamos entonces a compartir mérito. Esto es una oración que se hace después de que se leen los sutas, ¿sí? Como ustedes no la conocen, simplemente pónganse en esta postura así y escuchen, ¿sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan en los espacios y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy linda la charla.